Muchísimas gracias. Siempre apartan de su tiempo para compartir este espacio virtual que hemos dedicado al estudio de la Escritura. Como hemos dicho, la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, es martillo que quebranta y es como la lluvia que Dios envía y no volverá a él vacía, sino que hará la obra para la cual él la ha enviado. Así que de todas estas figuras que se utilizan en la misma escritura para describirla, sacamos una conclusión. La palabra de Dios es, de todos los libros, vamos a colocarlo así con mayúscula, el libro más importante, porque es el único libro que ha sido escrito para indicarnos nuestro destino. Nos dice primero qué somos. Somos criaturas de Dios, pero apartadas de Dios, que le hemos dado la espalda a Dios y por lo tanto estamos bajo el castigo divino. Pero también es un libro que nos dice qué podemos llegar a ser. Podemos ser hijos de Dios, pasar de criaturas a hijos de Dios al reconocer que Jesucristo es el remedio de Dios y el único remedio de Dios para el problema del pecado, para el mal del pecado. Entonces la Biblia nos indica lo que somos, pero también nos indica lo que podemos llegar a ser por la fe al creer en Jesús. Por eso decimos, la Biblia es, de todos los libros, el libro más importante, el libro que más deberíamos valorar, que más deberíamos estudiar, que más deberíamos memorizar e inclusive pasar a la siguiente generación. Si tienes hijos o tienes nietos, el mayor aporte que puedes darle a ellos es la palabra de Dios. Enseñar a leerla, enseñarles a memorizarla. Yo recuerdo que mis padres, especialmente mi mamá, porque perdí a mi papá cuando todavía yo era un niño, pero especialmente mi mamá y mi abuela, invirtieron bastante tiempo en enseñarme la escritura, a leerla y también a memorizarla. Y la mayoría de los versículos que yo me sé de memoria hoy en día, me los aprendí cuando era un niño. Por eso, cuán importante es que nosotros le demos este legado a las siguientes generaciones. Ahora, cuando hay una sociedad que se debate en temas que están poniendo en jaque conceptos bíblicos, conceptos divinos, como la definición de lo que es una familia, como la definición de lo que es un valor y un antivalor, como los conceptos de bueno y malo. Cuando tenemos una sociedad que se debate en medio de todas esas definiciones e indefiniciones, cuán importante es que la Biblia mantenga su centralidad en la vida de nosotros, en la vida de nuestra familia y en la vida de las siguientes generaciones. Así que muchísimas gracias por apartar este tiempo especial para compartir justamente de este maravilloso libro. Hemos iniciado el estudio de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, que fue la primera epístola que Pablo escribió. De todas sus cartas, esta fue la primera. Así que tiene un gran valor, digamos, tanto en su contenido teológico como también las enseñanzas que Pablo plasma allí, las mismas circunstancias de la iglesia. Y hemos venido pues nutriéndonos de lo que Pablo está compartiendo con esta iglesia, que realmente tuvo en muy poco tiempo el apóstol con ellos. Estuvo, algunos dicen que pocos meses, porque tuvo que salir, como ya lo he dicho varias veces, a causa de la persecución que se desató, primero de los judíos y luego los mismos griegos, que se unieron para hacer presión, y el apóstol, lamentablemente, junto con los que era Silas y Timoteo, tuvieron que salir introspectivamente de la ciudad de Tesalónica, fueron hasta Berea, después de Berea fueron a Atenas, de Atenas a Corinto. Fíjense, iban de ciudad en ciudad predicando el evangelio y no podían permanecer mucho tiempo a causa de esa misma persecución. Y Pablo, por supuesto, bastante triste porque el trabajo había sido cortado, no había sido terminado como él quería. Quedó con una gran preocupación por la salud espiritual y emocional de los hermanos. Por eso envió a Timoteo para averiguar cómo estaban, y luego que Timoteo regresa para darle a Pablo las excelentes noticias, que la iglesia estaba muy bien, tanto anímicamente como espiritualmente, entonces Pablo
retoma el ánimo y entonces escribe esta carta para confirmar primero la fe de ellos y luego atender algunos temas que por supuesto habían quedado inconclusos. Y esos temas empiezan a ser abordados en cuanto a la carta, la primera carta a los tesalonicenses, empiezan a ser abordados a partir del capítulo 4. En el capítulo 4 el apóstol empieza a exhortarlos. Y esto es una constante en la mayoría de las cartas que Pablo escribe. Había una sección que era como de agradecimiento al Señor. Bueno, primero la sección inicial donde Pablo se identificaba como el autor de la carta, luego a quién le iba a escribir, luego un breve saludo que más o menos utilizaba la frase gracia y paz o gracia, misericordia y paz, una combinación de estas palabras. Luego había una oración dándole gracias al Señor por los hermanos a quienes él le estaba escribiendo, y entonces empezaba lo que se llamaría el cuerpo de la carta propiamente dicho. Esta es una estructura típica de una carta en el Imperio Romano, más o menos tenía esas mismas partes, o sea que Pablo estaba siguiendo una tipología usual en su tiempo, común. Y el contenido de la carta a los tesalonicenses empieza en capítulo 2, pero él dedica todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 a reconocer que la gracia de Dios había sido efectiva en los hermanos, pero que también había sido efectiva en ellos como equipo misionero y en el mensaje mismo que habían comunicado. Entonces, el mensaje era un mensaje de Dios y por lo tanto era verdadero. El equipo misionero era un equipo probado y aprobado por el Señor, por lo tanto lo que estaban diciendo era digno de confianza. Y los hermanos que recibieron ese mensaje habían demostrado que realmente Dios estaba con ellos, que se habían arrepentido de verdad, porque el testimonio y la conducta que habían mantenido hasta ese momento era intachable. Así que Pablo dedica los primeros 3 capítulos de la carta a ese reconocimiento. Y luego, a partir del capítulo 4, él entra en una sesión de exhortación. Esa estructura más o menos la mantiene Pablo en la carta a los Efesios, en la carta a los Gálatas, con alguna variante. Esta sección, por cierto, la sección de exhortación, es llamado, y así la van a encontrar en algunos comentarios bíblicos, la sección parenética, que viene de la palabra parénesis, que significa exhortación, enseñanza y a veces confrontación. Entonces la sección parenética de la carta empieza en capítulo 4, donde él va ya a señalar algunas cosas que los hermanos deben entender. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a Cristo, su vida se divide en dos, o ese es el deber ser. Antes de Cristo, lo que uno era, lo que uno pensaba, cómo uno vivía, las cosas que decía. Y después de Cristo tiene que haber un cambio. Si hay una persona que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, que se dice ser cristiano o cristiana, y está viviendo igual como vivía antes de conocer a Cristo, entonces tenemos razones para dudar de que realmente tuvo un encuentro con Jesús. Porque el encuentro con Jesús, uno de sus rasgos distintivos, es un cambio de vida, es un giro de 180 grados, donde el pasado, donde la antigua vida ha quedado atrás y ahora hay una nueva vida. Entonces, ese es el objetivo de estas secciones parenéticas o exhortatorias, donde Pablo les está diciendo a los hermanos, ustedes antes eran así, pero ahora no deben ser así. Ahora necesitan enrumbar su vida por conceptos totalmente diferentes. Y en el caso de la carta a los tesalonicenses, el primer concepto que menciona es la santidad. Capítulo 4, versículos 1 al 8, el tema es la santidad. Y lo dice ahí en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que ya explicamos en su momento que era la inmoralidad sexual. Luego la segunda parte de este capítulo 4, que va del versículo 9 al 12, es otra exhortación a mantener un buen testimonio, que esto implica una sana comunión entre ellos como hermanos, que es lo que dice en el versículo 9, habla del amor fraternal, o sea, el amor Filadelfia, y luego entonces habla de que se ganen la vida con sus propias manos haciendo lo que es correcto, que se metan en sus propios asuntos y no en los asuntos de los demás, que tengan un buen testimonio para con los de afuera. Entonces todo eso está involucrado en el concepto de mantener un buen testimonio. Antes de conocer a Cristo no nos interesaba lo que la gente dijera y nos expresáramos así.
algunos pues usábamos quizás esa frase: a mí no me importa lo que la gente diga. Pero no, al cristiano sí le importa, en el sentido de que tiene que cuidar su testimonio, tiene que cuidar lo que la gente está viendo. No puede vivir una vida desaforada, indisciplinada, sin trabajar, como en el caso de los tesalonicenses, metiéndose en los problemas de otros, en chismes. No, el creyente sí cuida su testimonio. Y luego entonces hay otra sección importante, desde el versículo 13 hasta el versículo 18, donde Pablo aborda el tema de aquellos que han muerto en Cristo. ¿Qué va a pasar con estas personas cuando Cristo venga? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a quedar en la muerte o van a resucitar? ¿Qué va a pasar con ellos? Pablo lo explica muy bien. Esa fue la enseñanza del viernes pasado, donde dimos una explicación acerca de este proceso de la resurrección y la venida del Señor. Y ahora estamos frente al capítulo 5, que es el que nos toca en esta ocasión. Capítulo 5, versículo 1 al 11, donde el apóstol mantiene el tema de la venida del Señor, pero ahora no enfocada en aquellos que han muerto en Cristo, sino que está enfocada ahora en qué implica que el Señor viene, qué implica para un creyente, qué significa para un creyente que el Señor viene. Y aquí es donde está entonces un enfoque más relacionado con los que estamos vivos. Quizás en la sección anterior, los que estaban muertos, los que habían muerto en Cristo. Pero ahora en esta sección, capítulo 5, versículo 1 al 11 es: ¿y qué pasa con los que estamos vivos? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué actitud debemos tener mientras se produce ese evento que es el día del Señor? Y esta sección podemos ver que hay al menos 4 aspectos importantes. El primer aspecto, que va desde el versículo 1 hasta el 3, es un recordatorio de Pablo de que la venida del Señor va a ser un evento repentino. Esa palabra es importante. Repentino. Repentino significa que va a sorprender, que va a ser algo que ocurrirá en un instante en que nadie lo espera. Y así entonces empieza Pablo diciendo, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Expliquemos un poco el pensamiento del apóstol en estos 3 versículos. Pero ya sabemos que estos 3 versículos tienen como enfoque principal recordarle a los hermanos que el evento llamado el Día del Señor será un evento repentino, un evento sorpresivo. Dice que acerca de los tiempos y las ocasiones no tiene necesidad de que les escriba. Ya el apóstol había señalado esto. En la sección anterior, capítulo 4, versículo 9, dice Pablo lo mismo. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que yo os escriba. ¿Sabe que se han encontrado cartas en el propio siglo I y un poco antes del siglo I, escritas por algunos maestros, algunos filósofos, a sus alumnos, con esta misma frase: no tenéis necesidad de que yo os escriba? Y se ha descubierto que esta frase tiene la idea de que no necesitan saber mucho más de lo que ya saben. Lo que necesitan es poner en práctica lo que saben. O sea, en otras palabras, con lo que ustedes saben es suficiente para que asuman la actitud correcta. Lo que ya se les enseñó es materia más que suficiente para que ustedes realmente asuman la actitud que Dios espera que asuman. Pero saben que nosotros como seres humanos siempre tenemos esa cosquillita, ese deseo de saber cuándo van a pasar las cosas. Como los niños. A veces uno le dice a un niño: mira, te traje algo, pero no te lo voy a dar ahorita. Bueno, lo peor que usted puede decirle a un niño es eso, porque va a tener allí a ese niño todo el tiempo. ¿Y cuándo me lo vas a dar? ¿Y para cuándo va a ser? O cuando salen a un viaje. Y falta mucho. ¿Y cuándo vamos a llegar? Esa mentalidad la tenemos nosotros con respecto a esos eventos que van a ocurrir al final de los tiempos. Y no es de ahora. ¿Se acuerdan del mismo Daniel, el mismo profeta Daniel? Cuando
Él leyó en el libro de Isaías que iba a haber un regreso y que iba a haber un tiempo, las famosas 70 semanas de Daniel. Él quería saber cuándo se iba a producir eso. Y esa era una angustia en su corazón. Y los mismos discípulos de Jesús, ¿se acuerdan cuando en Hechos capítulo 1, que Jesús estaba ya ascendiendo a los cielos? Ellos le preguntaron: Maestro, ¿tú vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Exactamente esta que Pablo usa aquí. El tiempo y las sazones, dice la versión Reina Valera del 60, que es igual que ocasiones. El tiempo y las ocasiones a ustedes no les he dado saber. Y ahí es donde le dice en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, esto de saber cuándo realmente es una constante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la respuesta en todo el pasaje es que lo importante no es cuándo, sino cómo. O sea, cómo estoy yo preparado, cómo estaré yo preparado para cuando ese momento suceda. El interés de Dios es cómo. ¿Cómo estarás tú cuando ese día ocurra? El interés de nosotros es cuándo. Y algunos han escrito libros, que Israel, como el reloj de Dios, todo lo que ocurre en Israel es como una alerta, un semáforo que va cambiando de amarillo a rojo o a verde, y estamos pendientes de los sucesos proféticos en la historia. Muchos libros se han escrito, películas se han hecho con respecto a ese cuándo. Pero el enfoque principal del Nuevo Testamento es cómo. ¿Cómo debo estar yo? ¿Cuál es mi actitud? Luego Pablo avanza y en el versículo 2 dice: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. La frase día del Señor no es que está hablando de un día de 24 horas. La frase día del Señor, que aparece, por cierto, también en la literatura profética del Antiguo Testamento, se refiere a todos los eventos que tienen que ver con el juicio de Dios a las naciones, que se inauguran con el regreso de Jesús, pero que sigue una serie de acontecimientos, castigos, plagas. Lo vemos reflejado en el libro de Apocalipsis: 7 copas de la ira, 7 jinetes, 7 sellos que son destapados o descubiertos. Todo eso es un lenguaje simbólico para decir: el juicio de Dios ha llegado. Entonces, Pablo dice que ese momento, ese evento, va a ocurrir como el ladrón en la noche. ¿Y por qué usa Pablo la analogía de un ladrón en la noche? Porque el ladrón nunca le dice al dueño de la casa: mira, yo voy a venir el lunes, voy a llegar como a las 7 de la noche por allí a tu casa. O mejor vamos a rodar el horario un poquito, voy a llegar a las 11 de la noche. Así que bueno, prepárense que a esa hora llego. ¿Se imaginan ustedes algo así? El ladrón poniéndose de acuerdo con el dueño de la casa para saber a qué hora va a llegar. No, es impensable. El ladrón utiliza el factor sorpresa. Por eso es que decimos que el regreso del Señor y los juicios que van a ocurrir son eventos repentinos. Ocurrirán sin que nadie lo sepa. El Señor no nos tiene que decir cuándo. Él no está obligado a decirnos cuándo, y de hecho no lo hace. Lo que espera de nosotros es la actitud de preparación. Luego el versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Una pregunta importante que surge de este versículo 3 es: ¿quiénes son ellos a los que Pablo se refiere aquí? Bueno, ellos en términos generales son todas las personas que están viviendo de espaldas a Dios, lo que la Biblia llama impíos o malvados o pecadores. No piensen en alguien que es un asesino en serie, no piensen en alguien que es un gran ladrón, no. Personas que simplemente viven sus vidas a su manera, satisfaciendo sus propios deseos. Nunca toman en cuenta a Dios para nada. Realmente no les interesa lo que Dios piensa. Su agenda de vida, sus principios y sus valores están separados de Dios. Pueden ser altos ejecutivos, profesores de universidades, grandes políticos. No importa. Si su vida está separada de Dios, es a los que Pablo se refiere aquí. Vendrá sobre ellos
que han vivido su vida totalmente ignorando la voluntad de Dios, sobre ellos va a venir destrucción repentina. Y fíjense que de nuevo aparece la palabra repentina, algo que los va a sorprender. Y dice que serán como los dolores a la mujer encinta. Cuando los dolores de parto y el proceso de parto empieza en la mujer, es irreversible. Uno no lo puede detener. Una mujer que está en proceso de parto no se le puede decir, señor, espérese un momentico, venga la semana que viene y la atenderemos. Congele el proceso de parto y luego la vamos a atender con más calma. No puede. Ese proceso sigue un curso hasta el final de manera irreversible. Y es a lo que Pablo se refiere. Vendrá sobre ellos esta destrucción, proceso de destrucción, que finalizará en este juicio condenatorio y nada podrá detenerlo sobre estas personas impías y malvadas. Entonces esos primeros 3 versículos están enfocados hacia resaltar lo repentino que será el advenimiento del Señor y los juicios sucesivos. Luego, versículos 4 y 5 se dan cuenta que el apóstol hace una especie de contraste. Ahora se está refiriendo no a estos impíos, sino que a los hermanos. Va a resaltar ahora la condición de los que son creyentes. Y dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, fíjense, Pablo está jugando aquí de una manera retórica, o sea, utilizando un lenguaje figurado. Está jugando con los términos día, noche, tinieblas, luz. Está jugando con esos términos antagónicos o antónimos para resaltar que los creyentes pertenecen a otra categoría. Dice en el versículo 4 que nosotros no estamos en tinieblas y por eso el ladrón no nos va a sorprender. Claro, Pablo dijo que el ladrón venía de noche. Dice, nosotros no estamos en tinieblas, no estamos en la noche, nosotros estamos en el día. Y por eso nuestra actitud debe ser de alerta, debe ser una actitud de alguien que está pendiente. Y luego en el 5 dice que somos hijos de luz e hijos del día. Son dos figuras que Pablo también utiliza en otra de sus cartas, como Efesios, por ejemplo, donde el apóstol señala que la naturaleza del creyente tiene que ver con la claridad, con lo que es honesto, y eso habla de transparencia, eso habla de pureza, eso habla de la verdad, no de la mentira. Es decir, todo lo que está del lado de Dios, la justicia, la verdad, la santidad, la transparencia, y no del lado de Satanás, la mentira, la maldad, la oscuridad. Entonces es el contraste que Pablo está estableciendo aquí en los versículos 4 y 5. Entonces, repasando, vemos que en los versículos 1 al 3 señalan lo repentino, lo sorprendente que será el día del Señor. Y luego en los versículos 4 y 5, Pablo dice, pero nosotros, los que somos del Señor, no estamos en esa oscuridad, en ese lado negativo, para ser sorprendidos. Es decir, al creyente no le debería sorprender ese evento. No debería ser sorprendido por eso. ¿Por qué? Porque él está pendiente todos los días de una vida que honra al Señor y por lo tanto nunca el momento llamado el día del Señor lo va a agarrar de sorpresa. Luego, a partir del versículo 6 y hasta el versículo 10, Pablo establece una serie de implicaciones. Es decir, bueno, si somos hijos de luz, si somos hijos del día, si estamos en la parte, digamos, que pertenece a Dios y no al enemigo, ¿qué implica eso para nosotros? ¿Qué se supone que deberíamos hacer si somos del día? Pues empieza en versículo 6 diciendo, por lo tanto, esa frasecita, por lo tanto, que en realidad es una conjunción o forma conjuntiva, se utiliza justamente para hablar de una inferencia, o sea, una deducción, una consecuencia lógica de algo que se ha dicho arriba. Uno dice, por ejemplo, está lloviendo, por lo tanto voy a salir con un paraguas o con una sombrilla. Como está lloviendo, eso implica que yo debo salir protegido.
Y entonces eso es un marcador textual. Se recuerdan que la última vez conversamos sobre los marcadores textuales, que son estas frases, estas conjunciones, estas construcciones gramaticales que el autor de la carta utiliza para indicarle al lector justamente qué viene. Son como señales de tránsito, como semáforos que le indican al lector con qué se va a conseguir. Entonces, cuando uno lee, por lo tanto, ya la mente se prepara para leer implicaciones o resultados de lo que ya él había señalado anteriormente. Por lo tanto, dice, no durmamos, fíjense, primera amonestación importante, no durmamos como los demás. Los demás son esos a lo que se acaba de referir arriba en el versículo 2 y 3. No durmamos como ellos, sino velemos y seamos sobrios. Por supuesto, los que están en las tinieblas, los que están en la noche, están durmiendo. Esa es otra forma figurada como Pablo está refiriéndose a los que no tienen la sensibilidad para saber lo que Dios quiere que hagan. Dormir aquí significa justamente estar totalmente insensible e indiferente a la voluntad de Dios. No saben cuál es la voluntad de Dios. Bueno, no les importa en el fondo, pero tampoco la buscan, la leen, precisamente por eso. Entonces están como dormidos, aletargados. Dice, no durmamos como ellos. Y utiliza dos verbos para referirse a la actitud que nosotros como creyentes deberíamos tener. Dice, velemos y seamos sobrios. Dos verbos importantes que también son usados por Pablo en otras de sus cartas. La palabra velar tiene que ver con una actitud de alerta mental, alerta cognitiva, en el caso del creyente, una alerta espiritual, para estar procesando todos los pensamientos que llegan a nuestra vida. Es como colocar una especie de filtro y a través de ese filtro procesar todo lo que viene a nuestra mente, para saber realmente si eso que está llegando a nuestra mente es aprobado por Dios o no. ¿Tiene el consenso de Dios o no? Y saben que esto es muy importante, este concepto de velar, de tener ese filtro espiritual. Porque a veces como cristianos somos un poco pesados, un poco flojos, para estar buscando a ver qué dice Dios acerca de esto. Por ejemplo, hay un movimiento ecológico muy importante ahora en este tiempo, de cuidar la naturaleza, cuidar los animales, el estilo de vida de la persona, no comer ciertos alimentos porque es maltrato al animal, etcétera, que se desarrolla en algunos momentos como una especie de culto a la madre tierra. Y de hecho esa es la frase que se usa a veces en estos círculos, nuestra madre tierra. Se le asigna a la tierra una especie de potestad creadora. Por la tierra estamos nosotros aquí. La tierra nos creó, nos formó, nos trajo aquí. Y por lo tanto la tierra, como nuestra madre, merece todo nuestro respeto, nuestro cuidado, estar muy pendientes de administrarla, de cuidarla al extremo. Entonces, ese concepto interesante de la madre tierra, uno debe pensarlo. A ver, la tierra ciertamente es importante y el cuidado que debemos tener por la fauna y por la flora también es importante. Pero de allí a pensar que es una madre que nos creó, que es un ser al cual le debemos nuestra existencia, no, ahí no. Porque hay un solo ser que nos creó, que es Dios. Dios es creador. Dios creó la tierra. Y Dios creó la tierra y nos creó a nosotros para que viviéramos en la tierra. Pero entonces ahora hay movimientos que le dan culto a la tierra y no culto a Dios. No les interesa nada Dios, les interesa la tierra, la preservación de la tierra. Entonces es interesante porque eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, que por tener el entendimiento entenebrecido, los seres humanos rindieron culto a las criaturas antes que el Creador. Entonces, a veces uno ve estos movimientos y se une a esos movimientos, empieza a hacer barra con estos movimientos y no ha discernido, no ha revisado, no se ha sensibilizado a través de la Biblia para ver si ese tipo de pensamiento realmente es bíblico o no es bíblico. Personas que a veces dicen, bueno, leí en una revista que la cama debo colocarla en mi cuarto de norte a sur,
porque las energías positivas siguen ese recorrido de norte a sur. Y entonces el aura que se forma en el cuarto, producto de ese recorrido de norte a sur, es un aura positiva. Yo pregunto, ¿debe un creyente pensar de esta forma? ¿Son esos conceptos, incluso de la nueva era, propios para un creyente? ¿Debemos confiar en eso? ¿Debemos creer en eso? Cuando Pablo dice estén alerta, se está refiriendo a que nuestra mente esté filtrando toda información que viene a nosotros para saber si es de Dios, si la Biblia lo apoya y por lo tanto si yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo. No porque sea un movimiento que la mayoría de las personas practique o apoye, significa que yo tengo que apoyarlo y hacerlo. Hermano, siempre hágase esta pregunta. ¿Dios estará de acuerdo con esto? ¿Dios apoyará este pensamiento? Por muy bonito que suene o por mucho que la mayoría lo esté apoyando, la pregunta principal es si Dios lo aprueba. Y luego utiliza la otra palabra, seamos sobrios. Y sobriedad aquí tiene que ver con el control del Espíritu Santo sobre nuestras emociones, sobre nuestras pasiones. No permitir que nuestras emociones, que nuestras apetencias se desborden, que no podamos tener control sobre esas emociones. Que a veces uno de pronto se molesta con alguien y no controla esa emoción. Le dice 4 palabras fuertes, insulta a la persona, hasta a veces pudiera llegar a una agresión física, porque no hay en esta persona sobriedad, o sea, control sobre esta emoción, sobre estas pasiones. Y así uno puede aplicarlo a muchas cosas en la vida. Entonces se dan cuenta que estas dos palabras, la palabra velar y ser sobrio, son las palabras que deberían caracterizar la vida de un creyente que está esperando a Cristo. Él está esperando a Cristo. ¿Y por qué él está esperando a Cristo? Que puede llegar repentinamente. Él mantiene una vida filtrando todo lo que llega a su mente a través de la palabra de Dios y controlando sus emociones por el Espíritu Santo para no llegar justamente a ser esclavo de la carne, sino ser más bien utilizado por el Espíritu de Dios. Y luego en el versículo 7 dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Esto está diciendo el apóstol Pablo para señalar, otra vez por vía de contraste, que esas dos palabras que usó anteriormente en el versículo 6, velar y ser sobrio, justamente lo opuesto es lo que hacen las personas que no conocen a Dios. En vez de velar, ¿qué hacen? Están durmiendo. Y en vez de ser sobrio, ¿qué hacen? Se emborrachan. Y esos son los dos contrastes. Mientras el creyente está pendiente de todo lo que llega a su mente para filtrarlo a través de la Escritura, las personas que no tienen temor a Dios se dejan filtrar por todo, se dejan afectar por todo pensamiento, corren de una ideología a otra, apoyan un movimiento tras otro, no tienen ningún tipo de discernimiento para entender lo que conviene o no conviene, y hoy lo vemos en una marcha apoyando tal idea, luego mañana lo vemos en otra marcha apoyando esta otra idea. Personas que están indefinidas y que se dejan penetrar y afectar por cualquier viento de pensamiento o doctrina. Y cuando dice que los que se emborrachan también lo hacen de noche, y fíjense de nuevo el juego que hace Pablo con las ideas de noche y de vivir en la carne, es justamente eso. Embriagarse es darle placer, darle rienda suelta a los deseos, en este caso un hábito pernicioso de emborracharse, de embriagarse, y esto denota una falta de control, una falta de sobriedad. En contraste con el creyente, entonces están las personas que no conocen a Dios, que duermen, que se embriagan, que no les importa lo que están haciendo. En el 8 sigue avanzando el argumento de Pablo para hablar de las consecuencias de aquellos que sí están esperando al Señor. Y dice, pero nosotros, de nuevo vean el contraste, que somos del día, seamos sobrios, repite de nuevo la palabra, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora el apóstol está incorporando otra figura, a la figura de estar sobrio, de tener una actitud alerta,
Ahora el apóstol ha añadido una figura de un soldado que Pablo describe aquí, utiliza dos piezas, o Pablo describe solo dos piezas de su armadura. Hay otro pasaje en la carta a los Efesios, capítulo 6, a partir del versículo 10 en adelante, donde el apóstol también habla de la armadura, nos exhorta a colocarnos la armadura de Dios, y allí sí describe otros elementos de la armadura, los calzados, el escudo, la palabra, etcétera, o la espada, perdón. Aquí solamente menciona dos partes de la armadura. Menciona la coraza, que era la parte que iba acá en el pecho hasta la cintura, para proteger ¿qué? Los órganos vitales, pulmón, corazón, riñón, que en una batalla, una espada atravesada en esos órganos era la muerte. Entonces, esa coraza está protegiendo esos órganos vitales. Y vean la figura. La figura es: protégete esa parte vital, esa parte que es debido a muerte. ¿Y con qué lo vas a proteger? Él dice que con la fe y el amor. Una actitud de fe, de creer en Dios, y una actitud amorosa, de servir, de darse por los demás, es la mayor protección que un cristiano puede tener. Y luego dice, con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo era el casco que los soldados romanos utilizaban. Era justamente para proteger la cabeza. Y es interesante porque, de nuevo, la figura, ¿no?, en la parte retórica del pasaje, está hablando de la cabeza, pero no tanto de la cabeza física, sino incluso de los pensamientos. Y luego dice que a ese yelmo, él lo llama la esperanza de la salvación. Tener esperanza, confiar en lo que Dios ha dicho, estar seguros de que cuando yo parta de esta tierra, me voy a encontrar con Cristo. Eso protege mis pensamientos. ¿Por qué? Porque yo estoy concentrado en lo que agrada a Dios. Yo sé que algún día tengo que partir de acá y presentarme ante el tribunal de Cristo para darle cuenta al Señor de lo que yo he hecho en mi vida, sea bueno o sea malo. Y esa conciencia, ese temor a Dios, me protege, me ayuda a no cultivar pensamientos perniciosos, oscuros, negativos, que pueden afectar mi vida y alejarme de Dios. Por eso Pablo menciona que ese es el yelmo, esa esperanza, esa convicción de la salvación. De nuevo quiero resaltar algo importante, y es que Pablo menciona tres virtudes que ya ha señalado anteriormente en la carta, que son la fe, el amor y la esperanza. Nos referimos a ella anteriormente, que son las tres virtudes que en varias de sus cartas incluso Pablo menciona como virtudes claves en la vida de un cristiano: fe, amor y esperanza. Los rasgos de un cristiano maduro. Entonces, un cristiano no es maduro porque tenga 30 años en la iglesia, porque tenga un cargo importantísimo en la iglesia. No, un cristiano es maduro en Cristo porque cultiva la fe, la esperanza y el amor. La fe en el Señor Jesús y su palabra. El amor por todas las personas. El amor sacrificial, un amor de servicio. Y la esperanza en que algún día el Señor vendrá de nuevo por nosotros y nos vamos a presentar ante Él para dar cuenta de nuestra vida. Todo eso hace como una especie de juego de virtudes que me permiten estar firmes en el Señor y da madurez y estabilidad a mi vida como cristiano. Luego dice Pablo en versículos 9 y 10, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Qué precioso pasaje, qué preciosa declaración esta que hace aquí el apóstol. No nos ha puesto Dios para ira. Los que hemos depositado nuestra fe en Cristo, los que estamos seguros y convencidos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, no tenemos por qué tener ningún miedo, ningún temor a ese día que va a venir, que dice la Escritura, por lo que se refiere en otros pasajes, que va a ser un día terrible para la humanidad, donde dice que los astros van a ser
encendidos, va a haber como una especie de catástrofe a nivel mundial. El sol, la luna, van a haber terremotos, tempestades enormes, enfermedades increíbles. Por eso el Apocalipsis lo coloca como las copas de la ira, los sellos que se abren, los jinetes que son enviados para juicio, castigo, destrucción. Y a veces puede ser que en el corazón de algún creyente haya miedo, haya temor. Hasta algunos se han preguntado, ¿y será que la iglesia va a vivir eso? ¿Será que nosotros como creyentes vamos a estar aquí cuando todo eso suceda? ¿Y qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestros nietos? Hermanos, pero qué bendición lo que dice este pasaje. No nos ha puesto Dios para ira. Nosotros no vamos a ser objetos de la ira de Dios, porque hemos depositado nuestra confianza solamente en Jesús. Y eso es lo que Pablo quiere reivindicar aquí. Los que hemos creído en Cristo no seremos objetos de la ira de Dios, sino, dice él, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo pagó el precio en la cruz de nuestra redención, lo cual significa no solamente salvación del pecado, del lago de fuego, sino también de los juicios que van a venir sobre la humanidad que ha vivido de espaldas a Dios. Y luego dice en el versículo 11, ya para finalizar este párrafo, dice el apóstol, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Muy parecida a la forma como termina también la sección anterior, que dice Pablo en el 4:18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Se dan cuenta que la estructura de ambos párrafos es muy parecida. Él explica lo que va a suceder y luego termina diciendo que debemos alertarnos o animarnos, mejor dicho, los unos a los otros. Pero aquí, interesante que además de animarse, añade otra palabra que es edificarse. Animaos y edificaos. Es la primera vez que en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra animarse para referirse a la iglesia y al proceso de crecimiento del creyente. Es un uso también retórico, por supuesto, un uso figurado. La palabra edificar es construir, pero Pablo la está usando aquí para decir, construyamos la vida como creyentes con este tipo de enseñanza, con este tipo de mensaje. Que este sea el tipo de enseñanza que produzca convicción, que lleve a un crecimiento. Y a eso lo llama él edificación, o sea, construir el carácter y la vida del creyente sobre la base de estas convicciones. Por eso, muy importante preguntarnos a nosotros en este momento, ¿son estas nuestras convicciones? ¿Estamos nosotros totalmente seguros que el Señor Jesús vendrá por nosotros y que nosotros estamos listos, preparados, que el día y la hora nadie lo sabe, pero que no es lo más importante para Dios, sino que lo más importante para Dios es que tengamos en ese día y en ese momento que ocurran estos eventos que se van a desatar sobre la humanidad, que tengamos una actitud alerta y una actitud vigilante bajo la voluntad del Señor. Gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por estos pensamientos que nos ha dejado revelado en ella, y que Dios realmente los bendiga de una forma tal que traiga a nuestra vida mucho fruto. Queremos, por supuesto, agradecerles a todos y recomendarles que siempre estudien la Escritura de tal manera que añadan a su vida constantemente desafíos importantes. Manténganse con la Escritura en su mano. Lo que estoy recomendando es que constantemente revisen lo que el Señor está indicándonos. Es muy importante hacerlo porque, como decía al principio, la Biblia es la palabra de Dios que puede discernir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras convicciones. Bueno, mis consiervos, que Dios realmente bendiga la vida de cada uno este fin de semana de manera especial. Nos permita congregarnos con nuestros amados hermanos, disfrutar de un tiempo especial en la presencia del Señor, y estaremos encontrándonos el próximo viernes a esta misma hora, si el Señor lo permite, para ver otra parte de esta sección exhortatoria de Pablo
en el capítulo 5, y ahora ya Pablo está dando exhortaciones un poco más breves para referirse a distintos asuntos que la iglesia debía o necesitaba escuchar. Así que un abrazo a todos, que Dios me los bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno y que este tiempo, este fin de semana que vamos a estar en nuestras respectivas congregaciones sea un tiempo muy, muy especial en el Señor. Dios les bendiga a todos.